Buenas tardes. Nos encontramos hoy con la doctora María Cecilia Colombani y hoy nos comentará su ponencia nominada Agustín, las bondades de la confesión como hecho estético político, en torno a la historia de la espiritualidad en Occidente. Pues sin más, le damos la palabra a la estimada doctora. Muchísimas gracias, Bitsu. Muchísimas gracias por la hermosa portada que hiciste para mi presentación. Y bueno, muy feliz de estar en este congreso y todo mi cariño para los colegas. Sin más, entonces, efectivamente, Agustín, las bondades de la confesión como hecho estético político en torno a la historia de la espiritualidad en Occidente. El proyecto del presente trabajo consiste en relevar la atención que recae sobre el alma en el acto de confesión. El alma, como estructura diferente ontológicamente del cuerpo, constituye un topos de cuidado, epimeleia, en el escenario de los procesos de subjetivación, esto es, la constitución de uno mismo como cierto modelo de sujeto. Lo proponemos en el marco de un proyecto de trabajo que indaga la inquietud por la constitución del sujeto ético, tanto en los pensadores clásicos, griegos clásicos, como los pensadores tardoantiguos y medievales, siguiendo en este proyecto la letra de Michel Foucault en torno a la historia de la espiritualidad en Occidente, tal es el nombre que Foucault le da a su recorrido, como modo de acceso a la verdad. A su vez, nos proponemos relevar el valor de la memoria como factor nodular en ese proceso de subjetivación, en tanto gesta constituyente de uno mismo como sujeto moral, de cara a Dios como arjé, como principio máximo. El cuidado del alma como topos de introspección y blanco de inquietud opera como bisagra subjetivante, tal como Michel Foucault lo reconoce en la hermenéutica del sujeto. En este sentido, la atención y la mirada sobre el alma, así como la preservación de la memoria como herramienta existencial, constituyen las condiciones de posibilidad de la constitución del sujeto en relación con su ethos, su actitud de vida como campo agonístico. La confesión se presenta en San Agustín como un continuum, hilvanando la totalidad de la vida, entendida en el mejor sentido aristotélico como un holon, como un todo, y no como una mera suma de momentos fragmentarios. La vida es el hilván de todos los momentos y el que hilvana esa totalidad es el hombre que no sólo se hace cargo de su alma, y ese hacerse cargo es el verbo
epimeleomai, en esa voz media, del hacerse cargo, sino que apela a la memoria para bordar su tapiz existencial en gesto confesional. La empresa subjetivante como territorio agonístico, territorio de combate, convoca a los varones mortales a un combate sostenido que se libra políticamente en la relación de soberanía que el alma debe sostener sobre el cuerpo. El combate, anclado en la capacidad poética y transformadora del sujeto, hace de su propia vida una obra bella y buena, según el legado socrático de la calocagatía. Se trata de la victoria del alma como entidad ontológicamente superior al cuerpo, siempre efímero, corruptible, perecedero. La dimensión agonística, inscrita en el agón continuum, impacta en la dimensión antropológica, por cuanto el trabajo sostenido sobre uno mismo y el recurso de la memoria como sustancia ética logran transformar la vida en ese objeto bello que agrada a Dios, según la letra agustiniana. La confesión es precisamente la materialización de ese gesto que aproxima al Padre en acto amoroso. Se trata de prácticas de sí consideradas como artes de la existencia, teknai tubiu, y, como venimos sosteniendo, nos detendremos en la confesión porque nos interesa apuntar el papel de la memoria que en ella se despliega, tensionándose con la perspectiva del olvido como modo de obstaculizar e incluso conjurar la constitución del sujeto moral. La inquietud medieval por el sujeto ético se nutre, a nuestro entender, del antecedente ya presente entre los griegos del concepto de géresis, gestión, administración. En efecto, la problemática se centra en la administración de uno mismo como sujeto moral y la gestión de la salud del alma como elemento rector. Parece darse cierta continuidad temática entre el contexto griego clásico y el medioevo, ya que todo el mundo antiguo parece estar marcado por una preocupación dominante, la constitución de un buen administrador de sí mismo. Cuando hablamos de una continuidad en el objeto de estudio, debemos también aludir a una continuidad en torno a ciertas prácticas y discursos, a una determinada asquesis, la cual se vincula a un métodos, a un recorrido, que no es otro que el del alma como rectora de la propia constitución de sí. La práctica a la que nos referimos implica necesariamente una dimensión de examen y verbalización
también presente en aquel magisterio socrático donde el examen y el cuidado de sí marca la historia del ateniense. Agustín alude a la confesión cuando afirma, cito, He aquí que amaste la verdad, porque el que la obra viene a la luz. Quiero la yo obrar en mi corazón delante de ti por esta mi confesión y delante de muchos testigos por este mi escrito. Confesiones 10:1:1. Evidentemente, la disciplina se articula en un trabajo que implica control, examen, vigilancia, tanteo, memoria, elementos cuya articulación dan por resultado un modelo de vida, una peculiar historia que se aproxima, que se experimenta, bajo el amor a Dios y la voluntad del sujeto. Hay una verdadera tecnología al servicio de una gesta subjetivante. La confesión queda así incorporada a un conjunto de tecnai, herramientas, que no sólo fijan sujetos a ciertas prácticas, sino que también vehiculizan transformaciones, rectificaciones en el propio sujeto que borda su propia historia a partir de dos nociones claves acuñadas en el mundo griego. La idea de la epimeleia geautú, el cuidado de uno mismo, y la epistrofe geautú, esto es el retorno sobre uno mismo, giro sobre sí que la confesión habilita. Este parece ser el telón de fondo de toda forma de prueba, entre las que sin duda se erige la confesión como muestra de un acto de verbalización del sujeto sobre su propia interioridad. La memoria, como herramienta de constitución de uno mismo, vehiculiza de este modo una tarea de regulación de nuestros actos que se inscriben en nuestra historia. Queda claro, pues, cómo la confesión cristiana, como práctica de sí, se inscribe en el horizonte de la memoria y el tiempo, así como en el horizonte del amor a Dios. Remite a esa capacidad a esa capacidad humana de hurgar en lo hecho y en lo dicho, como aquellos enclaves que van tejiendo nuestra historia personal al tiempo que constituye una muestra de amor y un modo de aproximación a la verdad. Tal como refiere Agustín, cito, ¿y qué es lo que amo cuando yo te amo? No belleza de cuerpo, ni hermosura de tiempo, no blancura de luz, tan amable a estos ojos terrenos, no dulces melodías de toda clase de cantinelas, no fragancia de flores, de ungüentos y de aromas, no manás ni mieles, no miembros gratos
a los amplexos de la carne. Nada de esto amo cuando amo a mi Dios. Y, sin embargo, amo cierta luz y cierta voz y cierta fragancia y cierto alimento y cierto amplexo cuando amo a mi Dios. Luz, voz, fragancia, alimento y amplexo del hombre mío interior, donde resplandece a mi alma lo que no se consume comiendo y se adhiere lo que la saciedad no separa. Esto es lo que amo cuando amo a mi Dios. Fin de cita, Confesiones 10:1-8. La memoria representa de este modo un elemento nodular en el retorno a uno mismo, en la conversión hacia sí mismo, en el necesario giro sobre sí que la gesta subjetivante implica y exige. Se trata siempre de un retorno, de un giro o vuelta sobre sí en el marco de una tarea introspectiva dominada por el campo lexical del verbo epistrofeo, volver, retornar, volverse, girar. Memoria y olvido de sí parecen ser los polos antitéticos que marcan una peculiar atención o desatención, reconocimiento o desconocimiento del sujeto sobre sí, desplegando una determinada constitución subjetiva y una cierta historia que se juega vascularmente entre los polos antitéticos, lo cual significa, asimismo, jugarse en la pureza del alma y la tiranía de lo corpóreo. Agustín conoce la tensión cuando reconoce, cito, entonces me dirigí a mí mismo y me dije, ¿tú quién eres? Y respondí, un hombre. He aquí pues que tengo en mí prestos un cuerpo y un alma, la una interior, el otro exterior. ¿Por cuál de estos es por donde debí yo buscar a mi Dios? A quien ya había buscado por los cuerpos desde la tierra al cielo, hasta donde pude enviar los mensajeros rayos de mis ojos. Confesiones 10:1-9. La confesión es tránsito y vehículo como nociones complementarias, sin olvidar nunca la diferencia ontológica entre el alma única y el cuerpo múltiple. Agustín reconoce la tarea de discernir entre lo que aporta uno y otro. El tránsito que la confesión implica como modo de acceder a Dios se juega en la verbalización que debe sostener tal diferencia ontológica entre el cuerpo y el alma. Dice Agustín, cito, hay otra virtud por la que no sólo vivifico, sino también sensifico a mi carne, y que el Señor me fabricó mandando al ojo que no oiga
y al oído que no vea, sino a aquel que me sirva para ver, y a éste para oír, y a cada uno de los otros sentidos lo que les es propio según su lugar y oficio, las cuales cosas, aunque diversas, las hago por su medio, yo, un alma única. Fin de cita 10:1-11. Pero el tránsito tiene un telos preciso que Agustín expresa aludiendo a la capacidad humana de ir más allá de los límites que le impone su naturaleza. Cito: traspasaré pues aún esta virtud de mi naturaleza, ascendiendo por grados hacia aquel que me hizo. Fin de cita, Confesiones 10:1-12. La confesión es al tiempo una práctica de sí, pero también un modo de autoconstrucción, de autopoiesis. En ese drama, entendido según su etimología griega como acción, la construcción de uno mismo se inscribe en la memoria como el vasto huerto que posibilita el camino hacia el Padre. Cito: mas heme ante los campos y anchos senos de la memoria, donde están los tesoros de innumerables imágenes, de toda clase de cosas acarreadas por los sentidos. Allí se halla escondido cuanto pensamos, ya aumentando, ya disminuyendo, ya variando de cualquier modo las cosas adquiridas por los sentidos, y todo cuanto se ha encomendado y se haya allí depositado y no ha sido aún absorbido y sepultado por el olvido. Confesiones 10:1-12. Bellísima imagen de la memoria como geografía que atesora los recuerdos para ser verbalizados. La tarea que se impone al sujeto es entrar en esa geografía que atesora los recuerdos. No es una tarea fácil y el acto mismo de la confesión implica enfrentarse a una masa de recuerdos que debe ser desbrozada. No todo accede al recuerdo en forma inmediata. El topos de la memoria parece tener sus propias reglas, su propia lógica. El verdadero tesoro, más allá del orden que la memoria impone, es que todo ese material, que es una sustancia existencial, no ha caído en las tinieblas del olvido. Allí está, esperando ser rescatado por un sujeto que ama a Dios por sobre todas las cosas y que puede recuperarlo para pronunciarlo desde un interior que busca paz y sosiego. Tal como afirma Agustín, cito: cuando estoy allí, pido que se me presente lo que quiero, y algunas cosas preséntanse al momento, pero otras hay que buscarlas con más tiempo y como sacarlas de unos receptáculos abstrusos.
Otras, en cambio, irrumpen en tropel y cuando uno desea y busca otra cosa, se ponen en medio como diciendo, ¿no seremos nosotras? Mas espántolas yo de las de mi memoria con la mano del corazón hasta que se esclarece lo que quiero y salta a mi vista de su escondrijo. Fin de cita, Confesiones 10, 1, 12, C. Sentido relato autobiográfico que transparenta una narrativa existencial al tiempo que denota una tarea de discernimiento y separación de aquellas imágenes que el sujeto desea recuperar en aras de su salvación. La gesta confesional reubica al cuerpo en un lugar de un matiz singular, posicionándolo de manera diferenciada a la habitual consideración de Agustín. Conocemos su posición en relación a la diferencia y heterogeneidad ontológica del cuerpo en relación al alma. No obstante, y sin que ello desaparezca, el cuerpo aparece como la puerta de entrada de ese material preciado que se guarda en la memoria como geografía de cuidado de las imágenes producidas. El cuerpo habilita el acceso de las imágenes que serán recuperadas en el acto confesional. Tal como afirma Agustín, cito, allí se hallan también guardadas de modo distinto y por sus géneros todas las cosas que entraron por su propia puerta, como la luz, los colores y las formas de los cuerpos, por la vista, por el oído, toda clase de sonidos, y todos los olores por la puerta de las narices. Sigue. Todas estas cosas recibe para recordarlas cuando fuera menester y volver sobre ellas el gran receptáculo de la memoria y no sé qué secretos e inefables senos suyos. Confesiones 10, 1, 13a. El sujeto produce así un doble movimiento asociado a la noción de epístrofe. Retorna a su alma como punto de cuidado y atención, pero a su vez retorna a una memoria como topos imprescindible para hurgar en las sendas embrolladas que las imágenes diagraman, para rescatar aquello que el sujeto quiere reactualizar, poner en acto, hacer que aparezca y brille en el teatro confesional. Bien, la confesión es un acto amoroso, en la línea en que lo venimos trabajando, pero también un acto político. ¿En qué sentido debemos entender lo político y por qué el concepto resulta pertinente a nuestro trabajo? Entendemos lo político como aquel juego de fuerzas que determina transformaciones sobre el sujeto y sobre lo real mismo. En efecto, la confesión como acto de veridicción
produce modificaciones subjetivas de aquel que pronuncia su verdad a través del logos confesional. La vida misma deviene logos para ser narrado, y ello es un hito transformador. El alma es siempre el lugar donde impacta toda transformación y recoge el fruto de nuevos modelos de subjetivación. Conclusiones. El proyecto del presente trabajo consistió en efectuar una lectura estético-política de la confesión cristiana. En realidad, debemos agregar una nota más, y es su dimensión ético-antropológica. Revisemos los términos. El dispositivo confesional posee una matriz estética, ya que el sujeto intenta hacer de su vida un objeto bello que agrade al Señor como destinatario último del ritual confesional. Político, porque conlleva en sus entrañas la posibilidad de transformación del sujeto a partir de las redes de poder que se juegan. Antropológico, porque el ritual de la confesión impacta directamente en el campo humano y en su posibilidad de conversión en un sujeto mejor. La gran metáfora que sostiene la práctica es de orden amoroso. Es el mutuo amor lo que se pone en circulación y genera un vínculo que sólo puede ser captado frente a la misericordia del Padre. La letra agustiniana pone el acento en el punto exacto. Cito: así, pues, mi confesión en tu presencia. Dios mío, se hace callada y no calladamente. Calla en cuanto al ruido de las palabras, clama en cuanto al afecto, porque ni siquiera una palabra de bien puedo decir a los hombres si antes no la oyeras tú de mí, ni tú podrías oír algo tal de mí si antes no me lo hubieses dicho tú a mí. Fin de la cita. Orden de prioridades, orden de escucha y orden de pronunciar el testimonio sobre sí. Dios es siempre el principio y desde su presencia el don retorna en un hombre mejor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora María Cecilia. Es sumamente interesante el tema que nos acaba de compartir. No sé si Uri Gracias, quisiera querido. hacer algún comentario o alguna pregunta, alguna reflexión. Sí, Dale. mi duda es, dentro Sí, de la tradición de las confesiones medievales, sí. ¿tiene alguna relevancia el hecho de, o la impronta estético-política agustiniana en otro tipo de textos, como sería el caso de los sermones, ¿no? Ujú. Bien. Sí, yo creo que sí. En realidad, lo que aparece es un dispositivo discursivo vinculado a o tendiente a la posibilidad de transformación del sujeto. Creo que, y aquí está el contacto con un pensamiento contemporáneo como el de Michel Foucault, más allá
de su no presencia en este momento, pero el impacto y la recepción de su pensamiento sigue siendo de absoluta vigencia, por eso hablé de un pensamiento contemporáneo. Esa larga historia de la espiritualidad incluye, como bien vos ves, otros modos de tradición discursiva, sea oral, sea escrita. ¿Por qué? Porque en realidad todo ello contribuye a, a ese largo rodeo de alcanzar la verdad. En la hermenéutica del sujeto, Foucault, en algo así como lo que podríamos hablar o llamar el giro cartesiano, alude precisamente a que en Descartes, y allí la inauguración de una nueva episteme, alcanza con el recto uso de la razón para alcanzar la verdad. La historia de la espiritualidad en Occidente, que Foucault indaga y que a mí me seduce enormemente, es por el contrario el desmenuzamiento de esas prácticas ritualizadas, de esos corpus discursivos que permiten la lenta transformación del sujeto en aras de alcanzar la verdad. No hay inmediatez de la verdad, como se le puede presentar a la conciencia en el cogito cartesiano. Hay un largo trabajo hay un largo camino de trabajo sobre uno mismo para alcanzar a Dios, a la verdad, a lo que se proponga según el sistema filosófico que tomemos. Y en ese sentido, sí, tu pregunta cabe perfectamente en lo analizado y el sermón o el cuerpo de consejos tiene efecto político. Gracias, querido. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Por doctora. En favor. verdad ha sido muy interesante, muy sugerente su participación y le agradecemos Gracias. mucho por esta maravillosa exposición. Muchas gracias. Gracias, Bitsu, gracias. Gracias por todas tus atenciones. No, no, Te no pasa nada. felicito por el Congreso. Gracias, Muchas querido. gracias.